El Consorcio Europeo de Ingeniería de Medios para la Educación, Euromime, en el marco del programa Erasmus Mundus, tiene una fructífera trayectoria que se remonta a 2004, con el desarrollo internacional del Máster en Ingeniería de Medios para la Educación, que se venía realizando en la Universidad de Poitiers, en Francia, y que se convierte en una maestría de excelencia que se ofrece a estudiantes de todo el mundo, buscando la formación de maestros y gestores de proyectos educativos con el apoyo de medios digitales y la formación de investigadores en el uso de sistemas educativos online. Se cursa en Francia, en Portugal y en España, con prácticas en instituciones y empresas de distintos países, promoviendo la movilidad de estudiantes y de profesores. En 2014 el programa Erasmus Mundus llega a su fin y en este momento hay que hacer recuento y construir nuevos proyectos. Con este motivo se ha publicado el estudio Euromime, Territorios Académicos Conectados. Hablamos con el profesor Antonio Medina Rivilla, catedrático de Didáctica, director del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED, vinculado a este proyecto Euromime desde su origen. Precisamente el Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en la Universidad Multicultural que coordina el profesor Medina es uno de los pilares de esta maestría internacional, el Máster Euromime. Muy buenos días, profesor. Bueno, buenos días. Es un placer una vez más, María José, estar contigo y con todas las personas que tengan la posibilidad de escucharnos esta mañana. Quiero agradecerle de una manera especial a nuestro programa radio. También hay que decir que acabamos de cumplir una mayoría amplia de edad. Ya llevamos más de 40 años trabajando, 40 años y varios días. Por eso quisiera agradecerte doblemente esta oportunidad. Los estudiantes que a lo largo de una década, son ya 10 años de experiencia en este máster, ha llevado a todos los profesores a un gran compromiso. Tenemos que recordar al profesor Gallego, al profesor Alonso, a la profesora Domínguez, que quizá junto con el resto de los colegas pues son el eje de este máster. Lo que sí quiero es no solo agradecer este programa de radio, sino compartir dos grandes ideas. La primera idea es que, sorprendentemente, este máster oficial que ya ha denominado y que conocen ustedes sobre estrategias y tecnologías para la función docente en la sociedad multicultural. Lo que queremos es haber ofrecido a nuestros estudiantes esa titulación oficial de España para todos los que participan en el mismo, y esa ha sido la razón fundamental de este máster, no ha tenido otra. Pero a la vez, en este momento ya hemos aprendido durante esta década que los estudiantes del mundo son la gran riqueza de este máster. Por eso hemos mantenido lo que el profesor Bank llama Multicultural Education y que yo creo que nuestros amigos de la revista Intercultural Education de alguna manera han avanzado. ¿Para qué sirve realmente como segunda gran finalidad este máster? Para todos aquellos estudiantes que tienen una especial preocupación por facilitar la función del profesorado. Euromime es un máster europeo en Ingeniería de Medios para la Educación que forma directores de proyectos en el sector del diseño, desarrollo y aplicación de sistemas de formación con el apoyo de medios digitales. Forma también investigadores y en estos 10 años pues han salido muchos gestores y muchas personas que en sus países, porque han retornado a sus países de origen, pues desarrollan funciones muy importantes tanto en la gestión como en la administración de proyectos, tanto en la empresa como en la universidad, vinculados con esos medios para la educación. Dentro de este consorcio Euromime, pues hay 3 universidades que conforman ese núcleo que da origen a Euromime. Es la Universidad de Poitiers, en Francia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde la que les hablamos en esta mañana, y la Universidad de Lisboa, en Portugal. Pero dentro de este gran consorcio, pues tenemos otras universidades como la Universidad de los Lagos de Chile, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Brasilia, la Universidad Nacional Autónoma de México y además una extensa red de otras instituciones y universidades de ese gran amplio marco que es toda Iberoamérica. Y bueno, en estos años pues han pasado por este máster Euromime y también por aquí, por la sede de la UNED, porque el máster tiene
tiene 2 años de duración y tiene partes presenciales y partes también a distancia. Pues han pasado alumnos, han pasado profesores y profesores que pertenecen a distintas instituciones y universidades. Es el caso de la profesora que nos acompaña esta mañana, Glaucia da Silva Brito, que es profesora de la Universidad Federal do Paraná en Curitiba, en Brasil. Muy buenos días, Glaucia. Bom dia, Maria José. Bom dia, professor Medina. Um prazer estar aqui, principalmente nesse momento de comemoração dos 40 anos da Rádio UNED. E a minha estadia no Euromime, neste Master, que, ao meu ver, é muito importante porque reúne alunos de diversos países, né, e diversas culturas, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Es verdad, porque a lo largo de estos 10 años, como nos mencionaba el profesor Antonio Medina, pues han pasado profesores y alumnos de muchísimos países de todo el mundo, porque también pues estoy recordando, porque teníamos aquí delante la fotografía de una de las últimas promociones, pues una estudiante de Vietnam, pero también de otros muchos países han pasado por aquí. Profesor Medina Rivilla, el máster que coordina, ese máster universitario en estrategias y tecnologías para la función docente en la sociedad multicultural de la UNED, está dentro de ese gran marco de Euromime y es uno de los 3 pilares, de los 3 másteres que conforman el proyecto Euromime en este momento, que tenemos que decir además que está dentro de los másteres europeos del programa Erasmus Mundus. Están ustedes en un momento de cambio en este curso en el que nos iniciamos ahora y además pues han confluido en este último trimestre, en este mes de noviembre aquí en la UNED, yo creo que varias promociones de Euromime, Antonio Medina. Bueno, la verdad es que la clave de este máster, desde nuestro punto de vista, fue darle a nuestros estudiantes internacionales y, por supuesto, a todos los de España que participan en él, el carácter que se denomina máster oficial, reconocido por la ANECA. Ya fue verificado, ahora esperamos en breve que sea acreditado, y lo más importante para nosotros ha sido este hermanamiento de estudiantes de todo el mundo que ha permitido tener un encuentro nuevo, no solo dentro de Europa, que es la clave entre Poitiers, Lisboa y nosotros, sino especialmente, que tenemos el ejemplo de Curitiba, una de las mayores riquezas de esta maestría es el aprendizaje compartido. Yo mismo he tenido que participar en 2 magníficas investigaciones e innovaciones, una en la UNAM, en lo que se llama el Aula del Futuro, con el doctor Gamboa, con el que ahora esperamos y deseamos continuar este trabajo a través de un programa interuniversitario e internacional ya presentado a la memoria y que confiamos, esperamos que nos den el visto bueno, en el que participan otras 3 universidades españolas, otras 3 europeas y 4 más del mundo, que sería como una continuidad más. Y además se ha abierto a otras universidades, especialmente, por ejemplo, la Bio de Chile o la Universidad de Cartagena en Colombia. El máster lo que está pretendiendo es formar de tal manera a nuestros estudiantes que desarrollen un estilo nuevo de utilización de la tecnología para facilitar la óptima función docente más allá de la localización, con una visión globalizadora, respetando esta síntesis entre lo local y lo global, pero dando un encuentro nuevo al diálogo con las culturas. Un estilo diferente de entendimiento entre los seres humanos, una verdadera forma de abrirnos a las comunidades, de sentirnos muy cerca de ellas. Mi visita reciente a la Universidad de los Lagos, donde tuve ocasión de trabajar y esperemos que se publique un artículo sobre el diálogo con la cultura mapuche, uno de los elementos más importantes es cómo el profesorado tiene que aprender a comunicarse en esos procesos. Yo creo que este máster tiene esos 2 grandes itinerarios, el diálogo entre las culturas para saber adaptar la tecnología al reto de un encuentro con ellas y, en segundo lugar, la gran utilización, como acaba de decir, y el diseño de esos proyectos que nuestros estudiantes hacen magníficamente. ¿Para qué? Para generar espacios nuevos de transformación de sus instituciones, donde la tecnología afortunadamente sigue siendo un magnífico medio, pero es un medio al servicio de una mentalidad nueva del profesorado en lo que hay que trabajar realmente. Bueno, tenemos que pensar que además el máster Euromime, del que forma parte este máster universitario de la UNED, pues también da la oportunidad pues, de intercambiar experiencias en distintas lenguas, porque tenemos que recordar que digamos que los idiomas oficiales de este máster pues son el portugués, el inglés, el castellano, por supuesto el francés.
tenemos estudiantes de otros muchos países y yo sé que se intercambian, bueno, aunque casi todo en inglés, pues en distintos idiomas, y también es una oportunidad de compartir pues distintas culturas, distintas experiencias, y que hay proyectos que hace muy poco pues hablábamos de uno de esos proyectos con otro profesor de la facultad, en donde pues colaboran estudiantes de Euromime con estudiantes de universidades japonesas, incluso en un proyecto de investigación que lidera el profesor Antonio Medina precisamente. Y una muestra de estas experiencias pues es la que nos trae nuestra invitada esta mañana, Glaucia da Silva Brito, que estuvo con nosotros en otro programa de la UNED pues hace unos años, también hablándonos de tecnologías, pero sé que tienen una investigación muy reciente. Parte de esa investigación se ha reflejado en los talleres que ha compartido aquí con los estudiantes de Euromime, que su especialidad pues es las tecnologías en las políticas de formación en educación. Y bueno, esa investigación tiene mucho que ver con el trabajo cotidiano de los profesores en una zona hermosa de Brasil. Me gustaría que nos hablase, Glaucia, de esa investigación donde los profesores han tenido la oportunidad de expresar su opinión sobre qué necesitarían para una buena formación docente en tecnologías al servicio de la educación e em el aula, que é importante este matiz. Sim, essa pesquisa, essa investigação, na verdade, foi com um grupo de professores de uma cidade pequena, próxima a Curitiba, da Santa Catarina, é outro estado, mas é muito próximo, 1h30 estamos lá, e 300 professores, né? 300 professores desse município, e a preocupação do secretário da Educação era formar esses professores para usar as tecnologias. E nós, então, fomos primeiro ouvir os professores, o que eles queriam, o que eles já usavam, né? E foi muito interessante porque o secretário já gostaria que começássemos a trabalhar com eles com os tablets. E nós encontramos professores que não sabiam ligar e desligar ainda um computador, né? Então, nós começamos por etapas, trabalhando primeiro com esses professores, fazendo uma inclusão digital desses professores. E foi curioso porque em uma das escolas, as senhoras que preparam a merenda, o lanche das crianças, também participaram. Porque elas dizem, nós precisamos saber. E que nível educativo, de que nível estamos falando? Primário. Desses maestros? Esses professores são professores do primário, né? Então, professores abertos, mas que dizem, nós precisamos, mas nós ainda não sabemos. E, então, agora estamos na etapa de os tablets chegarem e aí começarmos todo um trabalho com eles. Mas o mais importante é que mostramos aos gestores desta cidade que primeiro precisamos escutar os professores. Não adianta só entregar, né, as ferramentas tecnológicas e não ouvi-los, o que eles ainda precisam, né? Então, nós temos agora um grupo de 390 professores motivados e prontos para aprender y usar con sus alumnos en clase, ¿no? Es muy importante porque estamos hablando de un estado inmenso y de un país mucho más inmenso, sí. Y donde además, si vemos las estadísticas, vemos que es uno de los países donde más se utiliza Internet y sobre todo por parte de los jóvenes. Por tanto, se requiere una buena formación de base de esos profesores desde los primeros niveles. También, Glaucia, han estado trabajando, y bueno, es una publicación muy reciente que precisamente pues se publica en ese marco de la Universidad de Alcalá de Henares, pero participan muchos profesores y es también un trabajo vinculado a la tecnología, al servicio de la educación, pero en este caso de la formación de profesores que están trabajando en educación especial. Me gustaría que nos hiciese una referencia de cómo las tecnologías pueden contribuir a la inclusión y no solamente a la inclusión de las personas excluidas socialmente, sino a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y eso también va a condicionar su inclusión en un sistema educativo, Glaucia. Este artigo publicado em parceria com a Universidade de Alcalá, nós falamos então sobre a questão das tecnologias, especialmente os professores que trabalham na educação especial, né? Então, com alunos discapacitados, alunos que são cegos, surdos, né, que têm dificuldades motoras e às vezes mentais.
E aí nós temos uma outra dificuldade, que é, além do professor ele ser preparado com o que a escola tem como tecnologias, esse professor tem que conhecer também as tecnologias assistivas, que é o que eu posso ou o que eu tenho disponível para usar com o meu aluno cego, né? O que eu tenho disponível para usar com o meu aluno surdo. Então, esse professor ele precisa de muito mais atenção. E o que nós percebemos é que na graduação, na formação inicial, este professor ele tem muito pouco sobre tecnologias e a gente tem conseguido então trabalhar com eles efetivamente pensando em algumas deficiências específicas na formação contínua. Então, se nós temos um grupo de professores que trabalham com alunos cegos, então temos que trabalhar softwares, né, Dovox, Intervox, que são softwares para que esses alunos possam utilizar o computador, né, o ordenador. Então, é bem específico mesmo. E aí, neste artigo, nós fazemos uma crítica, porque analisamos os currículos dos cursos de pedagogia, porque os professores de educação especial passam primeiro pela pedagogia, e nesses currículos não há referência, né, sobre tecnologias assistivas. Então, é como se não existisse, é como se depois esse profesor não se deparasse com os alunos em clase. Pues tenemos que recordar además que cuando en otra ocasión, pues yo creo que fue en el año 2009, no recuerdo ahora mismo, pero pondremos un enlace a ese programa, pues Glaucia da Silva nos hablaba de otro proyecto en el que estaba trabajando, que era precisamente la utilización de las tecnologías para la inclusión de las personas en riesgo de exclusión social, en ese gran marco de la formación de educadores sociales, de la educación social. Y bueno, como el tiempo de radio es breve, me gustaría volver, profesor Antonio Medina Rivilla, pues a todo ese trabajo dentro de ese gran marco del departamento que dirige, el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales, en donde, bueno, pues también hay un máster que en su día fue pionero precisamente en atención a la diversidad. Reúne todas las propuestas, profesor Medina. Es como digamos, como un barniz para esa formación docente. Nos informó el decano que el máster al que se refiere, la verdad es que es profundamente aceptado, que es el tratamiento de la diversidad de los seres humanos, ya ha sido no verificado sino acreditado, aunque falta un poco todavía para tener el informe oficial. Desde nuestro punto de vista, el departamento ha intentado en estas dos máster o maestrías encontrar que en nuestra lengua española, pero en todas las lenguas que participan, ahora mismo son casi 7, tenemos una especial relación, por ejemplo, con Letonia, tenemos una relación singular con Alemania, etcétera. Lo que sí estamos pretendiendo es dar un salto nuevo. Es decir, nuestro modelo ahora no parte de la deficiencia ni de las discapacidades, sino de las potencialidades de cada ser humano. Queremos hacer un modelo nuevo de educación que se refiera a cada ser humano en su potencialidad. Educarle no desde lo que parecería que le falta, sino desde lo que le sobra. Por ejemplo, una persona que puede tener una hipoóptica o hipoacusia, inmediatamente detectamos que tiene una hiperposibilidad emocional o táctil. ¿Por qué no podemos generar modelos nuevos que partan del incremento de esas potencialidades, de una autoimagen nueva de los seres humanos, donde todos somos iguales aunque diferentes y tenemos la posibilidad de enriquecernos mutuamente? Por eso, brevemente, yo espero y deseo, igual la semana que viene nos puede acompañar la responsable de una de las universidades de Santiago de Guayaquil o en Quito, donde vamos a hacer probablemente un proyecto nuevo cuyo eje más importante es la introducción de la tecnología para facilitar la comunicación con la comunidad, con los estudiantes, y en un estilo nuevo utilizar, por ejemplo, la tableta o el mini vídeo en entornos realmente importantes, donde la comunidad en su globalidad es la que se incorpora a ese proceso a través de estudios de caso muy singulares que permitan que docentes, familias, estudiantes y la comunidad en general sientan que pueden utilizar la tecnología para un nuevo modelo de desarrollo sustentable, y en ese proceso estamos trabajando unido a un nuevo diálogo y encuentro entre las culturas. Entonces, las maestrías en las que ahora trabajamos, quizá con gran esfuerzo, por el momento
actual que tú conoces, lo que nos lleva, sin duda alguna, es una línea de unión de la docencia y la investigación para desarrollar un estilo de diálogo entre las culturas, de utilización creadora de la tecnología y de búsqueda de un camino nuevo para que el profesorado se sienta realmente que su trabajo es clave y que nuestro trabajo es facilitárselo, y entonces el profesorado se siente realmente motivado, tanto en los grupos que tenemos trabajando en España, especialmente en Linares, en la Carolina, con la cultura GIS, por ejemplo, también en 2 centros de Madrid, que es otro proyecto que esperamos desarrollar y continuar. Con la cultura gitana. Bueno, tenemos que decir que hemos mencionado 2 másteres universitarios. Por supuesto, hay muchos más dentro de la Facultad de Educación y dentro del propio Departamento de Didáctica, porque hay muchas propuestas en ese amplio marco de la formación del profesorado, de la formación a lo largo de toda la vida. Y también dentro de ese gran marco, pues hay otros proyectos que seguramente pues interesan a muchas personas que a lo mejor no pueden hacer un máster universitario, pero sí pueden hacer un posgrado o otro tipo de estudios de especialización, pues también en estas cuestiones de las que estamos hablando. Bueno, como nosotros estamos en los estudios de radio de la UNED, estamos grabando este espacio pues unas pocas fechas antes de que se vaya a desarrollar un encuentro internacional del que posteriormente les hablaremos, pero ahora un pequeño avance, aunque cuando se emita este espacio seguramente ya se ha celebrado este encuentro. Profesor Antonio Medina, se trata del Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas y en este caso es el número 13 y el primer Congreso Europeo e Iberoamericano, y además en memoria de Manuel Lorenzo Delgado, 27, 28 y 29 de noviembre de 2014 en la sede de la Facultad de Educación de la UNED. Y ya les digo que aunque bueno, pues ya se haya celebrado este encuentro a través de Canal UNED, seguramente pueden consultar las principales sesiones del encuentro. Profesor Medina, un apunte sobre este congreso, bueno, más que un congreso. Bueno, la verdad es que este es el trabajo de todo un año y medio de 8 universidades de Madrid, que puede ver ahí, desde la Universidad Complutense, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Comillas, La Salle, Don Bosco, etcétera. Es decir, 8 universidades de Madrid estamos implicadas en un congreso que recuerda al profesor Manuel Lorenzo Delgado, que es el que a lo largo de estos 26 años ha marcado una línea fundamental en la formación y desarrollo integral de los seres humanos, y especialmente de la creación de modelos innovadores para hacer que las instituciones educativas sean espacios reales de construcción de saber. Y nos preocupa la interrelación entre la óptima organización de una institución educativa y el óptimo desarrollo de la docencia, cualquiera que sea el nivel en el que trabajamos. Y por eso nos ha interesado tanto descubrir ahora, a través de un curso que tienen los estudiantes en general, que se llama Una nueva forma de atender la diversidad de los seres humanos, que está muy ligado a esa incidencia y relación entre la innovación docente y la mejora de las instituciones. Muchas gracias, María José, por darnos la posibilidad de que nuestros colegas puedan conocerlo, y vienen casi 400 personas al Congreso. Espero que sea un gran éxito, de 20 países. Pues le agradezco esta información y bueno, yo decía en la sede de la Facultad de Educación, pero también en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y en otros muchos espacios, porque es una oportunidad para compartir esa presencialidad que, bueno, estamos en una Universidad Nacional de Educación a distancia, pero yo creo que los oyentes, pues en estas conversaciones también saben que es una universidad que no descarta la presencialidad, que además fomenta y favorece la movilidad, y no solamente en ese plano virtual, sino también esa movilidad presencial de profesores y estudiantes. Una buena muestra pues es la estancia de la profesora que hoy nos ha acompañado, Glaucia da Silva Brito, de la Universidad Federal do Paraná, en Curitiba, Brasil, que bueno, pues está a punto de regresar a su país, sí. Así que espero que en un próximo encuentro pues nos siga avanzando en qué están trabajando, porque como nos recordaba el profesor Antonio Medina, vivimos en una sociedad multicultural, interrelacionada, y yo creo que todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo nos interesa a todos, porque de una u otra manera nos implica a todos, y mucho más si estamos hablando de la formación de los docentes. Muchísimas gracias, Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica, director del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED, y hasta un próximo encuentro. Un placer y muchísimas gracias.
Sin Distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos.